Hola Acuario, bienvenido a este canal, soy Aleli. Qué bendición estar leyendo aquí para ti el día de hoy. Vamos a estar viendo este horóscopo. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Y gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal. ¿Ok? Puedes conocerlos en Facebook y en TikTok. Tu primera carta es la carta del consultante, la consultante, perdón, o la suma sacerdotisa. Tenemos al 8 de bastos, la carta del 10 de pentáculos invertida y en el fondo del mazo la carta del emperador. ¿Ok? Vamos a ver de manera súper rápida quién es tu arcángel protector para estos días y qué tiene para decirte. Hoy el arcángel Gabriel te habla y te dice lo siguiente: espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Mira qué mensaje tan bonito e importante, porque tú has pedido esto con todo el corazón. O sea, tú lo has querido, tú lo has deseado, que realmente se empiece a dar por fin un tiempo de tranquilidad y de que las cosas pues salgan bien, no solamente para ti, sino también para toda tu familia y para tus seres queridos. Y hoy Arcángel Gabriel te dice que así será, que Él está actuando para que toda aquella situación que les quite a ustedes la paz y la tranquilidad sea retirada. ¿Listo? Entonces vamos a escribir y vamos a decretar en los comentarios lo siguiente: recibo paz y abundancia. O puedes escribir hecho está. ¿Ok? Bueno, la carta de la consultante conecta mucho con tu sabiduría respecto a estas cuestiones astrales, a las cuestiones místicas, a las cuestiones espirituales. Y ojo, que en este caso no estoy hablando de ninguna manera de tu religión o de la fe que tú profeses. Me dice que hay hay algún tipo de práctica espiritual que tú puedes estar desarrollando en estos días que tenga que ver mucho con la protección de la familia y con la abundancia del hogar. Bien sea que tú vayas a hacer una oración especial, algún tipo de meditación, algún tipo de ritual, te aconsejan a través de esta carta, querido Acuario, que lo hagas durante 2 semanas. Que esto va a acelerar. Mira que al lado tenemos un 8 de bastos que nos habla acerca de fluidez rápida a nivel temporal. Esto va a acelerar la solución de un problema familiar que se marca acá por este 10 de oros invertido. ¿Sí? Entonces veo que tu familia y en general varias personas de tu familia tienen bloqueos que tienen que ver mucho con la parte económica, ¿sí? No eres tú solamente. Si tú miras a tu alrededor, puede ser que a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu pareja, les esté costando mucho resolver como esta parte económica. Y hay un trasfondo espiritual. Yo no te diría específicamente si es un contrato kármico, si de repente a ustedes les hicieron brujería o no, si tiene que ver con alguna maldición generacional o no, porque pues esto es una lectura muy general, pero sí te hacen como esa especial recomendación de actuar desde el plano espiritual, ¿sí? A veces nos olvidamos que la energía es la que permite que todo lo que estemos nosotros viendo se manifieste y nos enfocamos en buscar soluciones para nuestros problemas y los problemas ajenos en este plano tridimensional, viendo que primero deberíamos actuar en la parte energética y luego, por acción inspirada, ya actuar en este plano tridimensional.
¿ok? Entonces, a brujear un poco, a meditar, a hacer tus rituales, a orar, para poder apoyar a los tuyos, acelerar esa solución de ese problema y que las cosas vuelvan al orden, que es el objetivo que marca directamente acá esta carta del emperador. Me gusta que ella haya aparecido acá porque esta carta me habla de cómo em, también se comienza como a colocar orden en ciertos conflictos y problemas familiares o problemas en tu hogar, ¿sí? Cuando la familia está en caos, es poco probable que las cosas marchen y funcionen en los demás. Sí, mira, aquí parece ser que hay una decepción muy grande respecto a alguna situación familiar o de pareja que hay en tu corazón, pero tus guías espirituales te dicen que en medio de ese conflicto o la decepción es importante tener bastante autocontrol. Veo que puedes estar como teniendo algún tipo de conversación. Por esta carta de acá pienso que no es una conversación que se vaya a dar de manera presencial. Yo pienso que va a ser más bien algo como chateado, algo como texteado, donde vas a estar hablando acerca de cómo ese conflicto familiar o cómo ese conflicto de pareja, digamos que ha hecho que tus expectativas sobre alguien cambien o tus expectativas sobre una relación cambien. Y veo que va a ser una conversación importante porque al hablar, Acuario va a empezar como a organizar sus ideas y a ver las cosas desde un panorama mucho más claro. Sí, veo que ante todo tú vas a querer como, o sea, como rescatar tu dignidad, no sé por qué. Puede ser que tú te hayas humillado mucho por esta relación, por este familiar, por esta persona. Y en este punto tú ya has tomado como la determinación de decir esto no es lo que yo necesito para mi vida. Entonces, creo que va a ser una conversación clave e importante al respecto de esta situación, donde, como te digo, veo que te sientes muy decepcionado o decepcionada de alguien más, ¿vale? Entonces, no te me preocupes. em, Pienso que de toda esa situación negativa va a salir algo bueno, algo positivo. Pienso que la persona que te ha fallado, pues al final va a tener como una actitud reflexiva que vendría siendo la energía de esta sota en el centro de esta parte de la tirada. Entonces el hablar tus inconformidades con esa persona, mira que a la larga termina siendo beneficioso incluso para la persona que de una u otra manera, pues tú sientes como que te ha, te ha fallado. Listo, vamos a ver qué más tiene el oráculo para decirnos. Y te dice en este momento, la justicia está en camino. Mira que conecta mucho con lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo incluso esa persona al final termina reflexionando sobre el daño que te ha hecho a ti y también sobre un daño probable que en algunos casos también le ha hecho a otros integrantes o a unas personas de la familia. Los, las cuestiones familiares que no se hablan, querido Acuario, generan las familias disfuncionales. Por eso aquí yo siento que este es un problema interno de tu familia o de tu pareja, que es momento de hablarlo para poderlo poner en balance, en equilibrio. ¿Listo? Para poder buscarle como esa solución que tanto se necesita para todos. Letras que estos días sean una señal para ti: la N, la A, la M, tenemos a la letra S, la Z y una última, la V, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Destacan los signos de tierra, Capricornio, Virgo, Tauro, los signos de agua como Escorpio, Cáncer o Piscis, y de los signos de fuego yo destacaría a Aries por el emperador y al signo de Leo, ¿ok?
Letras que para ti sean números que sean una señal, el 66, el 43 y el 2. Y por acá tenemos a Cáncer. Esta ha sido tu lectura. Suscríbete, déjame un mensajito y compártelo, y gracias de parte de nuestros peluditos. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.